en la calle. Son las 2:13 de la tarde, amigas y amigos. Hemos visto que Foro Cívico ha tenido varias iniciativas en este fin de semana y finales de la semana pasada. Por una parte, la reunión con el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, y la apertura a conversar con todos los candidatos. Y por otra, el pronunciamiento sobre la ausencia de el retiro de la invitación a la Unión Europea como observadores electorales para este proceso comicial. Por eso le damos la bienvenida a la profesora, investigadora, integrante también de Foro Cívico, Colette Capriles. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, profa. No, gracias a ti por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Empecemos por la ausencia de la Unión Europea. ¿Es algo reversible? Es decir, ¿habría tiempo todavía esta semana de jugar con eso y de restituir la observación de la Unión Europea? La verdad es que en este momento no podría tener digamos, un boletín actualizado de cuáles son los tiempos mínimos con los cuales se está manejando la Unión Europea. Sin embargo, es cierto que la Unión Europea y la misión o la premisión que vino a Venezuela a precisamente indagar cuáles son las condiciones, cuáles eran y cuáles serían las condiciones de despliegue de la misión, están listos en el sentido de que entiendo yo que ellos tienen unos procedimientos relativamente eficaces, rápidos, expeditos para desplegar la misión. Yo creo que por ahora la incógnita sigue siendo el tema político, pues hasta qué punto el gobierno está dispuesto a reconsiderar una decisión que parece muy rara, pues que no parece que ni siquiera tiene que ver propiamente con la Unión Europea, a decir verdad, puesto que se había negociado con el gobierno la venida de la misión inicial o de la premisión sin ningún problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, habrá que ver si no hay otros factores interviniendo allí. O si yo pienso que como todo, pues hay que leerlo también como una señal que a lo mejor tiene más bien un efecto desmoralizador y digamos tratando un poco de complicar el ambiente para crear conflictos donde tal vez pues no los hay, porque yo creo que para todos queda muy claro que el gobierno venezolano tiene un interés, tendría que tener un interés en que esta elección pueda ser observada por una parte y que conozcamos todos los venezolanos lo que ocurrió allí. Claro. Y ni siquiera ese es el compromiso tampoco, porque la Unión Europea hace su informe y ese pues un informe, digamos, que no necesariamente se hace público inmediatamente. Eso también es todo, pues se puede manejar puede depender de las condiciones, claro. Entonces el punto es que la señal política, pues como todo, ¿no? Y yo creo que por las reacciones que he visto, yo creo que hay bueno, los venezolanos sabemos que es así y estamos dispuestos a seguir trabajando en la calidad del proceso, ¿no? Que es lo más importante en este momento para todos. ¿Qué plantearía Foro Cívico, profa? ¿Qué plantearía? Claro. ¿Que se reconsidere esta decisión por parte del CNE? Evidentemente la lógica para la preservación del proceso y para que el proceso sea útil a todos, incluyendo al gobierno nacional, en el sentido de que podamos saber todos los venezolanos cómo se desarrolló el proceso, pues eso es algo que es demasiado importante como para dejarlo simplemente como una especie de jugada política, ¿no? Eso es algo crucial para todos los venezolanos. Yo realmente ¿por qué es tan crucial la Unión Europea, profa? Porque, bueno, quizá otros organismos, hemos visto decisiones incluso hoy de otras instancias y de la semana pasada que dijeron que no van a venir. Pero ¿qué impacto puede tener la ausencia de la Unión Europea? Lo que pasa es que la misión de la Unión Europea conoce, como ustedes saben, hubo un proceso en el 2021 en el cual la misión estuvo invitada y dejaron una serie de recomendaciones del sistema, técnicas, todas técnicas, ahí no había nada político, que el gobierno pues no recibió con mucho agrado, pero no por el contenido, sino por la manera en que se presentaron esos resultados. ¿Por la presentación pública? Sí, porque hubo una presentación en la que no se habían acordado como los términos
pero en realidad, si ustedes leen el informe, es un informe muy técnico de cosas que pueden subsanarse y que tal vez ahora no se hayan subsanado en el tiempo, posiblemente. ¿No? Si fallas evidentemente que hay fallas que persisten, ya sabemos, pero digamos, no tiene otra implicación que esa en el sentido puramente técnico. Yo creo que es muy importante que la Unión Europea participe, porque la Unión Europea puede también a la vez ayudar en otros ámbitos. Es decir, esto puede ser el principio de un tipo de cooperación en el ámbito electoral que también es muy importante, por una parte, y porque políticamente también es importante entender que la comunidad internacional pues tiene diversidad. Tiene diversidad. La posición de la Unión Europea no es la misma que del resto de América Latina que en América Latina o en Estados Unidos. Entonces es un actor que puede contribuir, creo yo, por la naturaleza y la práctica política de los europeos, también ha contribuido primero a los procesos de negociación, pero además, esencialmente, no la Unión Europea, pero al menos Noruega, pero además tiene capacidades políticas para ayudar en el proceso que viene, que no va a ser solamente el tema de las elecciones, pues, ¿no? Claro. Entonces, aquí viene un proceso bien complicado que yo creo que todos los venezolanos tenemos que tener clarísimo. Sea cual sea el resultado, profa, conversamos con la profesora Colette Capriles. Es que el punto precisamente es cómo hacemos para que todos podamos tener el día de la elección la información apropiada y los resultados tal como sean que sean, claro. ¿no? Y eso no se resuelve solamente no se prepara eso simplemente diciendo, bueno, yo voy a ser el que voy a ganar o yo voy a ser el que voy a perder. O sea, profa, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Hay que prepararse técnicamente para eso, por una parte. Y políticamente tiene que haber también un espacio en el que todos los candidatos puedan convocar, digamos, conciliar unas condiciones mínimas para el reconocimiento del resultado. Pero ¿cómo se llegaría a eso, profa? ¿Debería ser un acuerdo preelectoral de todas las opciones, de todos los candidatos? Tendría que haber, en mi opinión, un acuerdo, sí, preelectoral que permita ir asegurando que se van cumpliendo las condiciones para que el resultado pueda ser reconocido, porque comprometerse a reconocer el resultado no es el problema, cualquiera puede decir eso, todo el mundo lo puede decir, ese no es el punto. El punto es que todos los candidatos puedan decir, yo necesito la información a tal hora, estas son las cosas que tienen que pasar para yo tener esa información, cómo podemos hacer los monitoreos, cómo es el sistema de testigos. ¿Y ese acuerdo usted lo ve posible entre todos los candidatos? Ese acuerdo preelectoral que recordamos hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en eso, pero yo creo que a todo el mundo le conviene y a todos, creo yo, les conviene. Entonces, por supuesto que eso implica un tipo de trabajo muy, muy complicado porque, de nuevo, nosotros tenemos una instancia de negociación que está allí, ¿no? Que produjo el último acuerdo, el acuerdo de Barbados, el segundo acuerdo parcial, etcétera, que está. Entonces hay un espacio también para negociar estas cosas, pero hay que tener la voluntad también. Si todo el mundo aquí piensa que va a ganar antes de que la elección exista, pues bueno, es imposible ir a esto, ¿no? Es decir, entonces hay que buscar también, y por eso es muy, muy grave lo de la Unión Europea, porque es como también hacer todavía mucho más difícil que el día de la elección se puedan crear estas condiciones que son políticas. Son condiciones políticas. Son políticas, claro. O sea, si yo no tengo testigos porque no me permiten llegar al centro de... Bueno, entonces ahí están pasando cosas y eso es político. Y así no. Entonces creo que ese es el punto. En este momento, la verdad, yo creo que lo que hay que insistir mucho es en la autoorganización, en la organización de los testigos, del padrón electoral, y que yo creo que va a ser importante que sea un proceso transparente también para todos, ¿no? Ok. Estamos conversando con la profesora Colette Capriles, 2:23 de la tarde. Profa, se reunieron como foro cívico con el candidato Edmundo González Urrutia. ¿Qué conversaron? ¿Van a conversar con otros candidatos también?
Sí, bueno, en principio es vamos a empezar, empezamos con el doctor González, empezamos con una serie de reuniones con todos los candidatos, inclusive el oficialismo, si es posible hacerlo, porque queremos realmente proponerle a los candidatos también una visión que nosotros hemos venido construyendo a través de, digamos, de la agenda ciudadana, llamémosla así, la agenda social y de derechos, que tiene, bueno, una serie de demandas de la sociedad civil que estamos pues también mostrándole a los candidatos para que se ubiquen. Y es muy interesante lo que tenemos, porque muchas de las demandas son demandas realmente institucionales, de reinstitucionalización. Y eso es muy importante. La gente entiende que las instituciones deben funcionar. Y es la manera en que están jerarquizadas esas demandas también es muy interesante. La gente siente que lo más importante es la recuperación, el fortalecimiento pues del Estado de Derecho, de las leyes, de la Constitución. Y es muy, muy interesante ese proceso y queremos que los candidatos lo conozcan. También, por supuesto, nos ocupamos de temas de, digamos, de cómo el Foro Cívico y miembros del Foro Cívico tienen también una visión de cómo debe ser ese proceso de transformación del conflicto político en Venezuela, ¿no? Claro. Y eso también se les habló, o sea, cómo hay que ir construyendo precisamente a través de todas las experiencias que hay, porque hay muchas experiencias locales y regionales de conversación, de diálogo. Pues queríamos también transmitirle esa visión. ¿Hubo algún compromiso con González Urrutia? ¿Tienen ya fecha para próximas reuniones con otros candidatos, profa? Todavía no, estamos buscando estas reuniones y vamos a empezar a tenerlas esta semana. Y bueno, en la medida en que vayamos haciendo esas rondas, y por supuesto estamos siempre a la orden también, porque los candidatos también tienen interés y curiosidad por informarse, digamos, reconstruir un poco esa relación con el ciudadano, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Claro, estamos en medio de una campaña cortísima. Muy corta, pero la precampaña comenzó hace siglos. Sí, pero justamente yo creo que hay mucha sensibilización de la gente y eso es bueno, hay que tomarlo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que todos los candidatos deben hacer en todo caso es escuchar por la vía que sea cuáles son esas demandas de los ciudadanos que les digo, son muy sorprendentes, porque uno diría inmediatamente, bueno, pero claro, la gente lo que quiere es electricidad, luz y tal. Claro. Sí, por supuesto, absolutamente, eso está allí, pero hay una gran claridad en que el déficit de servicios públicos no viene solamente porque los servicios públicos tienen tal o cual característica, sino que están ligados a todo el deterioro institucional, a las formas en que se ejercen, digamos, la gestión propiamente, los financiamientos, el sistema de financiamiento, en fin. Hay una cantidad de cosas muy interesantes que vale la pena que todos los candidatos conozcan y que también, bueno, y dentro de esta visión que hemos dicho, pues hay en Venezuela un afán de recuperación de las instituciones y del juego político, ¿no? Por parte de la ciudadanía, profa, claro. ¿O lo ve en la dirigencia política también? Bueno, esperemos que la ciudadanía, como siempre, a veces es muy interesante porque a veces el pueblo se equivoca, pero a veces también es sumamente sabio. La tarea del político es saber cuándo, claro. Distinguir una cosa de otra, ¿no? Claro. Yo creo que los políticos tienen que dar su oferta, y para dar una oferta razonable tienen que escuchar y proponer sobre eso. Tampoco se trata que la política no consiste en obedecer las ideas que la gente tiene de lo que debe ser la demanda popular. No, aquí hay mecanismos y hay canales que yo creo que están ya maduros para realmente funcionar y para que hay mucha demanda de eso. Me parece muy impresionante como hay una demanda de participación y de ser escuchado. Impresionante. Que yo creo que es un activo que tenemos, porque dadas las circunstancias en las que está el país, realmente que todavía haya esa fuerza para decir, escúchame, claro. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que deseo, esto es mi demanda, que además es una demanda que está establecida en la Constitución. Eso me parece extraordinario, ¿no?
Profa, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre un gusto escucharla. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, María. Gracias. Un Chao. abrazo para usted, profa. 2:28 de la tarde. Despedimos esta conversación con la profesora Colette Capriles, investigadora, psicóloga, pero en el día de hoy hemos conversado en ella, en su cualidad de vocera, dirigente del Foro Cívico, por este pronunciamiento acerca de la ausencia de la Unión Europea, de la decisión del CNE de revocar la invitación a la Unión Europea para el 28 de julio, y por otra parte, por esta reunión con el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia.